En este video vamos a hablar acerca de invertir en acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Vamos a revisar 20 razones a favor y en contra. ¿Se viene la peor crisis y recesión en Colombia? Como siempre, recordemos que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones con base en sus conocimientos o experiencia y no siguiendo la opinión de un tercero. Revisemos en un comienzo un poco nuestra opinión en el pasado sobre las acciones y la bolsa en Colombia. Para el año 2021 y 2020, de manera reiterada, publicamos algunos videos donde opinábamos que posiblemente las acciones en la bolsa de Colombia cotizaban a unos valores muy por debajo de sus fundamentales. Efectivamente, el mercado mostró un importante rally entre el segundo semestre del 2021 y el primer trimestre del 2022. El Colcap pasó de valores por debajo de los 1.300 puntos hasta más de 1.600 puntos. Pero para febrero de este año ya publicamos un video en donde explicábamos cómo las elecciones presidenciales y el entorno internacional podrían afectar de manera importante las acciones en la Bolsa de Colombia y sugeríamos empezar a reducir posiciones. La caída en todo el mercado para el segundo semestre ha sido tremenda y el índice ya cotiza a valores similares a los peores momentos de la pandemia. Tomando como referencia los valores máximos del año, la corrección es cercana al 28%. Si bien no podemos desconocer que prácticamente todas las bolsas del mundo han tenido una caída bastante grande, al comparar la bolsa colombiana con mercados de la región como Brasil, México o Chile, la bolsa en Colombia ha tenido un comportamiento bastante negativo, y más teniendo en cuenta que el precio del petróleo se ha mantenido por encima de los $90. De manera adicional, el peso colombiano ha tenido una devaluación de más del 25% en poco más de 3 meses. De hecho, ya publicamos recientemente este año algunos artículos acerca de cómo invertir en dólares para proteger los ahorros y el patrimonio. Si sumamos la caída de la bolsa y la devaluación de la moneda, se puede concluir que la pérdida de valor en casi todas las acciones en la bolsa en Colombia en menos de 6 meses ha sido demasiado importante. Ahora bien, siempre se dice que en la bolsa no se compra el pasado sino el futuro. Revisemos entonces cuáles son las razones para invertir en acciones que cotizan en la bolsa de Colombia y cuáles son algunas razones para reducir las posiciones. Comencemos con las razones a favor de invertir en acciones en la bolsa colombiana. La primera es que las acciones tienen precios y múltiplos de remate. No se necesita ser un experto para darse cuenta que los precios de las acciones están tremendamente bajos y cotizan prácticamente todas las acciones a precios de remate. El índice Colcap se encuentra en valores similares a la crisis sanitaria del 2020, en donde aún no se tenía la solución al problema y en momentos de máxima incertidumbre. Los múltiplos a los que cotiza la mayoría de las acciones en la Bolsa de Colombia son realmente absurdos. El múltiplo PER del promedio del mercado se encuentra en 5.5 veces, probablemente uno de los más bajos del mundo. Para hacernos una idea del absurdo, estos son algunos múltiplos PER de algunas empresas que cotizan en la BBC. Vemos rangos incluso entre las 2 y 3 veces múltiplos PER a los que cotizarían compañías que supuestamente están quebradas, pero en la práctica estas empresas han mostrado unos resultados bastante interesantes. Si se evalúan otros múltiplos de las compañías como la relación precio-valor en libros, la conclusión es la misma, se observan unos valores realmente absurdos. La segunda razón para invertir en la BBC son las posibles OPAs o recompra de acciones. Las recientes OPAs, tanto de Grupo Sura como de Cemex, muestran el potencial de muchas acciones. Si bien en el mercado colombiano no es muy habitual la recompra de acciones por parte de las compañías, si llegasen a darse, pueden impulsar los precios de algunos papeles. Los precios de oferta en las recientes OPAs muestran cómo el precio justo de las acciones se encuentran muy distante de los valores a los que cotizan en la bolsa actualmente. No hay que descartar en todo caso nuevos movimientos de este tipo que ayuden a jalonar algunos títulos. La tercera razón son los buenos resultados de las compañías. Si revisamos los resultados recientes de la mayoría de empresas, los beneficios han sido excelentes. La crisis sanitaria ha sido superada
y las empresas por el momento muestran un buen comportamiento. Ahora bien, ya es otro tema si a futuro es posible sostener estos resultados o si ya se vislumbra un panorama no muy positivo a futuro. Para tener una idea, Ecopetrol en los primeros 6 meses presentó resultados con utilidades de 17 billones, que son de los mejores de la historia de la compañía. Por supuesto, con una mirada hacia adelante, la situación puede cambiar. Por el lado del sector financiero, las utilidades de la banca en los 6 primeros meses del 2022 fueron de 6 billones de pesos, con un aumento del 83% con respecto al año anterior. Esto beneficiará a compañías como el Grupo Bancolombia y el Grupo Aval. De la misma forma, no es claro aún el panorama futuro, pues hay que tener en cuenta la reforma tributaria y la posible desaceleración de la economía para el siguiente año. La cuarta razón a favor son los posibles dividendos. Debido a los buenos resultados esperados en las empresas para el 2022, se espera que para el 2023 se tengan unos de los mejores dividendos ofrecidos por las acciones en los últimos años. Esta tabla publicada por Davivienda Corredores muestra los dividendos esperados para el 2023. El promedio general se encuentra en el 14% y es una rentabilidad muy cercana a alternativas como los CDTs y la renta fija. La quinta razón a favor es la probable recuperación de los mercados internacionales para el segundo semestre del 2023. No hay que dejar de lado la relación del mercado colombiano y los mercados internacionales, especialmente el norteamericano. En este sentido, así como por ahora la caída en las bolsas han perjudicado a la bolsa local, no hay que descartar que una posible recuperación de los mercados internacionales ayude a jalonar el mercado local de alguna manera. La sexta razón a favor son los altos precios del petróleo. Para prácticamente todo el año 2022 se han logrado mantener unos excelentes precios del crudo. El reciente recorte por parte de la OPEC de 2 millones de barriles puede ayudar ante una eventual recesión para el 2023 en Estados Unidos y Europa a sostener los precios por encima de $80. Esto beneficia al país tanto en los resultados de Ecopetrol como en los ingresos por exportaciones y a mantener una balanza comercial no tan desequilibrada. Revisemos ahora las razones para no invertir en acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. La primera es la tasa de cambio. Ya la reciente devaluación del peso colombiano nos muestra cómo la velocidad de pérdida del valor de la moneda puede ser más rápida de lo esperado. Y es que si bien las monedas del mundo y de Latinoamérica en general han perdido valor con respecto al dólar, el peso colombiano junto con el peso argentino son las monedas más devaluadas en Latinoamérica en los últimos 4 meses. Ahora el punto a considerar es qué ocurre si se sostiene el gobierno en su propuesta de no firmar nuevos contratos de exploración de crudo. En momentos de campaña, un estudio publicado por Corfi Colombiana mostraba cómo el dólar sin nuevos contratos de exploración llegaría a los 7.000 pesos en unos 2 años. En esta misma línea se mostraba que la producción de petróleo caería a un ritmo del 10% entre el 2022 y el 2027, pasando desde los 756.000 barriles por día en el 2022 hasta 450.000 barriles en el 2027. A causa de estos anuncios, la acción de Ecopetrol ha tenido una tremenda caída, afectando entre otros a las cotizantes en los fondos de pensiones privados que tienen participación en la compañía, además de los miles de accionistas minoritarios y por supuesto al Estado colombiano, que es el principal accionista de la empresa. El impacto en la caída en la producción de crudo sería tremendo, pero aún no es claro el panorama hacia el futuro del dólar. Con altas tasas de los test del gobierno, la reducción de inversión extranjera y el aumento del riesgo país. Adicionalmente, una caída en los ingresos petroleros aumentaría el déficit fiscal y generaría a largo plazo una dificultad para pagar la deuda ya adquirida. No hay que olvidar que en los ingresos del Estado, cerca del 30% provienen del sector minero energético. Todo esto en un escenario en donde aún no hay que descartar nuevos aumentos en las tasas por parte de la Fed en los Estados Unidos, situación que podría fortalecer la divisa norteamericana. El segundo factor en contra es el riesgo político. Las recientes declaraciones de algunos ministros y de incluso el Ejecutivo han evidenciado cómo hay una relación entre estos anuncios y el mercado,
tanto en la tasa de cambio como posiblemente en la propia bolsa de valores. Entre los erráticos recientes anuncios de los ministros y el Ejecutivo encontramos, por ejemplo, el control de precios, la no exploración de hidrocarburos, el control de capitales, convocar a la población a las calles, incluso controvertir las decisiones de la Junta del Banco de la República, llegar a romper la regla fiscal, entre otros anuncios. Sin embargo, tal vez la mayor incertidumbre es lo que puede ocurrir en un futuro. No hay que descartar escenarios como una propuesta de reelección presidencial, una posible constituyente e incluso la convocatoria popular para impulsar las reformas propuestas. Una de estas situaciones afectaría de manera importante la tasa de cambio, el riesgo país, la tasa de los TES y por supuesto la propia bolsa de valores. En esa línea, el tercer factor en contra es el riesgo país y la tasa de los TES de los bonos colombianos. Esta gráfica nos muestra la tasa de los bonos del Estado colombiano a 10 años. Vemos cómo en los peores niveles de la crisis sanitaria se encontraban con una tasa del 7%. Pues bien, actualmente la tasa se encuentra arriba del 14,4%. Si lo comparamos, por ejemplo, con el riesgo país de un estado similar como Brasil, vemos cómo la tendencia está cambiando y Colombia ha venido aumentando recientemente su nivel de riesgo, que se traduce en mayores tasas para su colocación de los TES. Esta tabla nos permite comparar la prima de riesgo de Colombia con otros países. Observamos cómo se encuentra en un nivel más alto de otros países del mundo. Para hacernos una idea, supera incluso el de países como Kenia y Pakistán. La pregunta que desde ya debemos hacernos es, con vista al futuro, ¿qué tan solvente es el Estado para pagar su deuda con las tasas de colocación de TES actuales y sin probablemente buena parte de los ingresos por rentas petroleras y mineras? La cuarta razón en contra de la inversión es qué ocurriría ante una salida del ministro Ocampo. Para nadie es un secreto que quien ha salido a apagar los mercados ha sido el actual ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tanto en el caso de las declaraciones de algunas ministras como del propio Ejecutivo. El ministro ha tenido que aclarar que no habrá control de capitales, que no está confirmado que se deje de explorar y que no se comprarán tierras con emisión de TES. La pregunta que nos debemos hacer con vista al futuro es ¿qué ocurriría en el mercado ante una salida del ministro Ocampo? Sin duda alguna, por ahora es la figura que logra en cierta manera contener un poco los mercados, y un cambio de un funcionario sin la suficiente credibilidad y experiencia podría agudizar la incertidumbre actual. La quinta razón en contra es la independencia del Banco de la República. Ya de manera reiterada, algunas opiniones del Ejecutivo han criticado las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República, situación que pone en riesgo su autonomía e independencia. Consideramos que las decisiones tomadas por el Banco Central han sido las acertadas, y el Banco de la República es una de las instituciones que ha demostrado que toma sus decisiones con base a razones técnicas y no tratando de buscar un beneficio a nivel electoral o económico. Si se llegara a perder la autonomía del Banco Central o si a mediano plazo los miembros de su junta no tienen la independencia y experiencia necesaria, estaríamos al portas de perder la estabilidad de la moneda, situación ya vista en países como Argentina y Venezuela, y por supuesto esto tendría una incidencia en materia de inflación. La sexta razón en contra es la reforma tributaria, que hace menos atractivo el país para invertir. El motor de una economía es su sector productivo, que requiere de unas tasas de tributación justas y competitivas. Esta tabla nos permite ver cómo las tasas que incluso se tenían antes de la reforma para el pago de impuestos de las empresas en Colombia se encontraban entre las más altas de la OCDE. Ya con la reforma la situación puede ser aún peor. Esto afectaría la inversión en el país, la creación de empleo formal y el crecimiento económico, situación que también incide en los resultados de las empresas y sus múltiplos. El director de la ANDI ha realizado algunas proyecciones de las tasas de tributación con la reforma, en donde se observa cómo la tributación para algunos sectores sería muy alto, y renglón aparte son las del sector minero energético, que sin duda llegarían a niveles donde se haría muy difícil compensar el riesgo con la inversión. La reforma también aumenta el impuesto a la ganancia ocasional y a los dividendos,
situación que de manera directa perjudica al mercado de renta variable y los capitales de inversión. Una reforma tributaria de este tamaño, cuando ya se habla de recesión, no es una buena decisión para tratar de promover el crecimiento económico y la inversión. A todo esto se suma la incertidumbre de una eventual segunda reforma en un término de 2 o 3 años. El séptimo valor en contra de la reforma pensional. Otra de las reformas que afectaría al mercado de capitales es la pensional. Por ahora la propuesta es ofrecer un bono de 500.000 pesos a las personas mayores de 65 años que no cuentan con mesada pensional. Esto se financiaría con los aportes de los trabajadores que actualmente cotizan. Básicamente se propone un sistema de pilares en donde el primer pilar es un fondo público. El problema es que se incluirían los aportes hasta por 4 salarios mínimos mensuales vigentes, que incluyen a cerca del 90% de los aportantes. Esto prácticamente conlleva la desaparición de los fondos privados de pensiones. Se proyecta que con una reforma los fondos dejarían de percibir un flujo anual de 15.7 billones de pesos. Si la propuesta de pilares va hasta el primer pilar con 4 salarios mínimos y para el caso en el cual el primer pilar fuera hasta un salario mínimo, la caída sería de 8.3 billones. Esto tiene un impacto importantísimo en la bolsa colombiana, pues uno de los agentes que más operaciones de compra de acciones realiza son los fondos de pensiones. Ya hemos visto cómo los bajos volúmenes afectan negativamente al mercado de capitales. ¿Podríamos entonces a futuro tener un mercado con bajos volúmenes de negociación? Por supuesto que descartamos en la reforma que se incluya la nacionalización del stock actual del ahorro pensional que se encuentra en unos 333 billones de pesos, situación que nos llevaría de forma directa a la peor crisis económica en décadas. La octava razón en contra son las buenas rentabilidades en la renta fija y los CDTs. No hay que dejar de lado las excelentes rentabilidades que ofrecen los productos en renta fija como son los CDTs. Ya recientemente publicamos un video con estos productos, pero las tasas en algunos casos ya se encuentran alrededor del 14% efectivo anual. Para personas que no toleran el riesgo, esta alternativa es válida para por lo menos compensar la pérdida a causa de la inflación. El octavo factor en contra es la alta deuda del país y la posible compra de tierras con el incumplimiento de la regla fiscal. Ya hemos hablado de las actuales tasas con las que el Estado colombiano se endeuda, pero adicionalmente hay que considerar el aumento de deuda como porcentaje del PIB. No hay que olvidar que la deuda se encuentra principalmente en dólares y el recaudo que se realiza es en pesos, así que una mayor devaluación y una alta tasa de los TES incrementa el valor de la deuda. Pero adicionalmente a las recientes declaraciones del Ejecutivo proponían la compra de tierras por un monto entre 30 y 60 billones de pesos con emisión de deuda y la modificación de la regla fiscal. En caso de realizarse, esto sería una pésima noticia para la estabilidad fiscal del país y dejaría por el suelo la poca credibilidad ante los mercados internacionales, además de dejar el país con un nivel de deuda que impulsaría exponencialmente la inflación y la devaluación de la moneda. La décima razón en contra es quedar atrapado en el mercado. Ante los elementos ya explicados, una de las razones para ser cauteloso con la inversión en bolsa en Colombia es quedar atrapado durante un buen tiempo en unas acciones que en dólares no muestren una valorización. Para entender este concepto podemos observar el comportamiento histórico del Merval, el principal índice de la bolsa de Argentina en dólares. Como vemos, un dólar invertido en la bolsa argentina en el año 2000 actualmente tendría el mismo valor. Esto quiere decir que los recursos invertidos en este mercado han perdido costo de oportunidad y el valor de la inflación, pues invertido en otros activos como por ejemplo la bolsa norteamericana, habrían multiplicado su valor en dólares unas 3 veces en el mismo periodo de tiempo. Bajo las actuales condiciones es probable que a largo plazo la valorización de las acciones que cotizan en la bolsa en Colombia en dólares no sean muy positivas. El tema pasa incluso por tratar de pronosticar el futuro electoral del país. Preguntas sobre qué ocurrirá en las elecciones para el siguiente periodo presidencial pueden determinar si es posible o no quedar atrapados en un mercado local con poco potencial. La siguiente razón es el pésimo histórico del rendimiento en la bolsa en Colombia.
Históricamente, índices como el Standard Poor's 500, que es el principal de la bolsa de los Estados Unidos, a largo plazo han mostrado una valorización en promedio del 8% anual en los últimos 50 años. Si se realiza el cálculo del promedio de la valorización anual en la bolsa en Colombia para los últimos 50 años o incluso los últimos 20 años, el resultado es bastante negativo. Si el manejo macroeconómico por parte del gobierno fuera diferente, se podría ver como una oportunidad. La realidad es que a largo plazo, por ahora, la valorización en la bolsa en Colombia no tiene unos buenos resultados. Si adicionalmente tenemos en cuenta la pérdida del valor del peso colombiano en los últimos 10 años con respecto al dólar, podemos concluir que un dólar invertido en la bolsa hace 10 años ha perdido valor con respecto a los precios actuales en dólares. La siguiente razón en contra es el tamaño de la economía colombiana y su bolsa. Muchas veces tenemos una visión un tanto regionalista e incluso nacionalista con respecto a los activos en donde invertir. La realidad es que en un contexto internacional, el tamaño de la economía colombiana y la bolsa es muy pequeña en un contexto global. Cuando invertimos en acciones y bolsa, estamos comprando el potencial de crecimiento y los beneficios esperados de una compañía. Si las expectativas de la economía en donde operan estas empresas no es la mejor, es fundamental tener un panorama más amplio y no depender de un solo país o economía. Este gráfico nos permite observar el tamaño de las economías del mundo, que están relacionadas con el tamaño de sus bolsas de valores. Para el caso de Colombia, su economía es tan solo el 0.39 de la economía del mundo. Vale entonces la pregunta si es razonable en un mundo globalizado tener buena parte de los recursos invertidos en una economía que no llega ni siquiera al 1% del PIB del mundo. Sin duda alguna es necesario ver más allá del vecindario y tener una visión un tanto más global para buscar oportunidades. La siguiente razón en contra son los buenos precios de las acciones en los mercados internacionales. Ya en recientes videos hemos hablado sobre la importante corrección de las bolsas y acciones en los mercados internacionales. Este gráfico nos muestra el rendimiento del año de algunos índices para las bolsas en distintos países. El principal índice de la bolsa americana, el Standard Poor's, muestra una corrección en el año superior al 20%, el Nasdaq 100 superior al 30%. Índices como el DAX de la bolsa alemana tienen una corrección cercana al 20% y el CAC 40 de la bolsa francesa tiene una corrección de más del 15%. En este punto vale entonces preguntarnos si es razonable ver oportunidades de inversión en otros mercados. Por supuesto, no hay que olvidar que es posible una recesión para el próximo año en los Estados Unidos y algunos países de Europa, situación que probablemente ocasionaría una caída adicional en las bolsas de algunos países. Pero con una mirada a largo plazo, la situación puede ser completamente favorable a tener buena parte del portafolio de inversión o los ahorros en bolsas con mejor potencial de crecimiento y con monedas más sólidas. La siguiente razón en contra es la desaceleración o posible recesión en Colombia para el año siguiente. Ya varios indicadores muestran un freno en la actividad económica del país. Si bien algunas proyecciones de organismos internacionales como el Banco Mundial muestran crecimientos del orden del 2% para el 2023, no hay que despreciar proyecciones como la del Banco de la República, que ya son cercanas al 1%. Pero en caso de tenerse una recesión prácticamente global y una disminución importante del precio del petróleo para el 2023, la situación puede ser más compleja. Otros indicadores como la confianza empresarial también muestran expectativas que comienzan a decrecer. No hay que olvidar también el impacto que tendrá la reforma tributaria y la inflación y una menor inversión extranjera en el crecimiento esperado para el 2023. Otros indicadores que tienen un mal pronóstico son las expectativas de nuevas construcciones, que ya han caído incluso a tasas de 2 dígitos para este año. También hay proyecciones donde probablemente el desempleo aumentará en el siguiente año y aún no se tiene claridad sobre la propuesta de reforma laboral que eventualmente puede desincentivar la creación de empleo formal. Pero entonces finalmente, ¿cuál es nuestra opinión personal con relación a invertir en la Bolsa de Valores de Colombia? Debido a las razones anteriormente mostradas, consideramos que se debería tener una exposición como máximo del 10%
al mercado de renta variable en Colombia. Personalmente, nuestras posiciones equivalen a un 5 a 6% del portafolio. Si bien el potencial de valorización a mediano plazo de las acciones en la bolsa en Colombia son interesantes, los riesgos políticos y macroeconómicos no permiten tener una mayor exposición, y más cuando se tienen unas interesantes oportunidades en los mercados internacionales. Buena parte de la evolución del mercado a futuro probablemente dependerán más de factores políticos que de los propios resultados de las compañías. Por supuesto, recordemos que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones basándose en sus conocimientos y experiencia y no viendo la opinión de un tercero. No olvides que en la descripción del video encontrarás el curso recomendado de inversión en bolsa de acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose en análisis fundamental. Si te ha gustado el contenido de este video, la mejor recompensa es un like y compartirlo en redes sociales. Comenta, ¿te parece que hay oportunidad de inversión en las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia? Suscríbete al canal e ingresa a invertología.com para más información.